Le damos la bienvenida a todos los que van a conectarse por medio de las redes sociales. Esto es Árbol de Vida, el hermano Luis con un nuevo estudio de día lunes. Más o menos son pasaditos de las 20-30 horas. Ya vamos a comenzar aquí juntamente con nuestros hermanos. Les saludamos a los que están aquí presentes para un nuevo estudio. Lo que hoy día vamos a tocar, ¿qué es la sana doctrina? Y les voy a pedir a mis hermanos que estén por medio de las redes sociales y a los hermanos que están acá presentes, que tengamos mucho tino y madurez en la comprensión de este tema, porque vamos a tocar temas que se dan en las iglesias, nombres que se dan en las iglesias, y los vamos a llevar a lo que las escrituras nos están diciendo, puesto que la sana doctrina implica que nosotros nos introducimos en la escritura y comenzamos a aprender de lo que las escrituras, que es inspirada por Dios, nos dicen cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar y todo lo que implica el ser cristiano. Amén. Así que les pido que me tengan paciencia, que me soporten cuando tenga que decir algo que quizás pudiese trastocar algún sentido en nuestros hermanos. Y no tan solo, recuerden que la palabra de Dios es una espada de doble filo que corta hacia allá, pero también hacia acá. Así que también la palabra también me aplica a mí, ¿cierto? Bien, vamos a orar para que demos comienzo a este nuevo estudio del día de hoy. Amén. Gracias, Señor, te damos porque estás con nosotros y en nosotros, Señor. Te damos muchas gracias por nuestro amado Señor Jesucristo, que nos lleva por medio de su Espíritu Santo a buscar toda verdad y toda justicia, y esa verdad y justicia la encontramos, Señor, en tus santas escrituras, Señor. Las escrituras que tú vertiste, que tú inspiraste, Señor, para que nosotros nos pudiésemos conducir hasta el día de hoy por tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por este nuevo día de estudio. Te damos muchas gracias por esta realidad y por otras realidades que tú has levantado, Señor. Sabemos que provienen de ti porque nos apegamos a las escrituras, Señor. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre hoy y siempre en el nombre de nuestro Señor y amado Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Entonces comenzaremos con el tema de hoy. Permiso, voy a buscar mi teléfono. Ok. Entonces vamos a dar comienzo lo que es el tema de hoy, que es sana doctrina. El término sana doctrina tiene que ver con algo que es sano de momento que no hay nada que se introduzca que pudiese enfermar la sana doctrina. La sana doctrina es todo aquello que se gesta en las escrituras, que nosotros extraemos de las escrituras para nosotros poder determinar, en base obviamente de la palabra de Dios, como decía antes, cómo debemos conducirnos, pensar y de qué manera, qué tipo de comportamiento nosotros debemos tener tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Fíjese que el término sano está estrechamente relacionado con la salud, libre de enfermedad, por lo que sana doctrina es una enseñanza no contaminada o enferma. Entonces, nosotros cuando en las congregaciones buscamos ser sana doctrina, tenemos que tener cuidado con todos aquellos pensamientos, lamentablemente mayormente son pensamientos basados en la filosofía, en la psicología, que se están tratando de introducir en las iglesias, y es ahí donde la sana doctrina se enferma. Y no tenemos una sana doctrina, sino que una doctrina enferma. Entonces, 2 Timoteo, si vamos a 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14, vamos a ver que Pablo nos habla en este texto, 2 Timoteo, capítulo 1, 13 y 14, hablándole al joven Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, 13 y 14, estaba leyendo en el versículo 1, disculpe. Nos dice, 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo
que mora en nosotros. Pablo hablándole a Timoteo que debe guardar el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ese depósito tiene que ver con el Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos ha sido encomendada, y tenemos responsabilidad de transmitirla de acuerdo a lo que las Escrituras nos dicen. Nosotros no podemos de alguna manera tratar de introducirle nuestros pensamientos, ni, como hemos dicho anteriormente, misticismo, psicología, porque la sana doctrina la vamos a enfermar, y las personas que van a aprender no lo que las Escrituras nos están diciendo, sino que están aprendiendo una mixtura que a la larga no les va a servir para sobrellevar la palabra de Dios y mostrar el testimonio de Cristo, no tan solo en la iglesia, sino que afuera, sino que van a mostrar mixtura. Y por eso que nos encontramos lamentablemente con cristianos de doble estándar. ¿Por qué? Porque no hay sana doctrina en sus congregaciones. Y a eso es lo que nosotros nos debemos enfocar. Dice, un pastor o una iglesia son de sana doctrina, no en virtud de su fama. O sea, ¿qué nos quiere decir? No importa que la iglesia sea grandísima, que tenga miles de miembros. No es por su fama, sino de cuán verificables por la Escritura sean sus enseñanzas. ¿Se entiende? El significado verdadero de la doctrina en la Biblia está relacionado con la creencia de que la Biblia es la palabra de Dios y contiene la verdad absoluta. A pesar que hay personas que creen que la palabra de Dios no es absoluta. Entonces, pudiesen pensar ellos que la palabra de Dios es relativa. Entonces vamos a examinar un poquito lo que es lo absoluto o lo relativo. Ahora, como dije anteriormente, hay quienes piensan que es imposible que haya verdades absolutas y tienden a creer en lo relativo. Y la sociedad que tenemos hoy en día justamente es por los pensamientos en cuanto al relativismo que tenemos. Todo lo que hoy tenemos como sociedad, lamentablemente, es porque circunda la psicología con todo su adiestramiento y doctrina en cuanto al relativismo. Que para mí la verdad es en un sentido y para ti la verdad es en otro sentido. Eso es relativismo. No es absoluto, según lo que ellos piensan. Así que mayormente, en cuanto a que no todos creen lo mismo, sino si creyéramos todo lo mismo, sería absoluto. Imagínense, todo el mundo creyera en Dios. Sería un creer absoluto. No hay relativismo. Todos pensamos lo mismo. Todos creemos lo mismo. Pero todos creerían lo mismo. Entonces, pero a la luz de la experiencia, eso es imposible porque no todos creen en lo mismo. Por lo tanto, no es absoluto en cuanto a aquello, que no todos creen lo mismo. Entonces, viene siendo relativo. Ahora, la clave de este trozo que les leí es en la palabra creer, que no necesariamente todos creen en lo mismo. Cuando Santiago nos habla acerca de que los demonios creen y tiemblan, fíjense que cuando Santiago porque no está hablando de mostrar la fe por obras, no está hablando que muéstrame la fe por tus obras, ¿cierto? Hay una contraparte entre la fe por las obras y las obras de la fe. Fíjense que Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan. Fíjense que en ese aspecto podríamos decir que los demonios creen absolutos. ¿En qué? Porque los demonios conocen quién es Dios y saben que fueron sentenciados por Dios. Y ellos creen y tiemblan, ¿por qué? Porque saben que Dios es un Dios absoluto. ¿Por qué? Porque saben que Dios los va a castigar. Saben que ellos fueron ya, se dictaminó un juicio sobre ellos. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿la Biblia es absoluta? Aunque hay muchos que piensan que no es absoluta. Y fíjense, el riesgo que se corre al decir, creo que la Biblia no es absoluta, entonces es relativa. ¿Se entiende? Ahora, ¿la Biblia es absoluta, sí o no? Si me dices que no, entonces, ¿para qué creer en ella? Si no es absoluta. Ahora, ¿existen los absolutos o no? Fíjense que nosotros mayormente en el árbol de vida nos enfocamos en hacer pensar un poquito más allá a las personas.
Y pienso que es un aspecto positivo, porque comenzamos a desarrollarnos y a querer inquirir, a querer saber más, obviamente desde el enfoque de las Escrituras. No queremos saber más filosofía, psicología, ni antropología, ni humanismo, no. El enfoque de Árbol de Vida, bueno, y de nosotros los que estamos acá, es las Escrituras. Y de ahí, obviamente, que nos derivamos a los otros modos del saber, ya sea el humanismo, filosofía, antropología, arqueología y todo aquello. Ahora, la pregunta es si existen los absolutos. Fíjense, ¿qué me dicen de la gravedad? ¿Es absoluta o relativa? Si alguien me puede decir, ¿la gravedad es absoluta o relativa? Y lo podemos verificar fácilmente. La gravedad absoluta. Si fuese relativa, pudiese ser en esta experiencia que ese lápiz hubiese mantenido en el aire. Ahora alguien me puede decir... Porque no todos los objetos caen. Ahora me pueden decir, pero un avión rompe lo absoluto de la gravedad. Sí, pudiese ser. Pero pudiese estar ese avión navegando 2 días, o quítale los motores, o la energía por la cual vuela. ¿Qué va a resultar? Que la gravedad va a hacer su efecto. Entonces la gravedad es absoluta, no es relativa. Ahora, ¿qué me dicen de las matemáticas? ¿Es absoluta o relativa? Un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. 20 más 20 igual. ¿Cuál sería el resultado absoluto congruente de 20 más 20? Fíjense lo que dije. ¿Cuál sería el resultado absoluto congruente de 20 más 20? Los matemáticos. ¿No se escucha? Ah, ok. 1, 2. Ahí sí. Ahora sí. Ahí se escucha. Ok. Entonces, estábamos viendo de que el resultado absoluto congruente de 20 más 20, ¿cuál sería? 40. Obviamente que 40, ¿cierto? 40. Entonces, hemos visto tanto que la gravedad es absoluta, aunque hubiesen los inventos del hombre hoy en día pudiesen, ya sea como los aviones, que pudiesen permanecer en el aire, pero obviamente porque llevan consigo motores y llevan algún tipo de, en el caso de los aviones, la energía que los mueve y surte ese efecto de que la gravedad no hace el efecto esperado, ¿cierto? Pero basta quitarle los motores, que se le paralicen los motores o que se le termine el combustible y ese avión caería. Lo mismo con la matemática, vemos que el absoluto resultado congruente es que 20 más 20 es 4. Podría ser que pudiésemos, a ver, pongámosle un poco de relativismo a esto. ¿Y por qué estoy hablando de lo absoluto y relativo? Porque lamentablemente en las iglesias se ha contaminado la sana doctrina, se ha enfermado la doctrina producto del relativismo. Se ha introducido el relativismo en la iglesia. Entonces pongamos que a mí me parece, según alguien relativista diga, a mí me parece que pudiese ser 39,9 el resultado de 20 más 20. En mi posición, desde mi perspectiva relativista, a mí me da ese resultado. Pero esto no tiene que ver con la realidad. Este resultado no es verdad. El resultado verdadero es 40. Así que imagínense lo que puede hacer el relativismo. Imagínense los niños ingenieros estudiando en las universidades y si ellos fueran relativistas, todo lo que ellos estudian en cuanto a los números, bueno, los ingenieros que estudian los números y todo ese tema, fuesen en pos del relativismo en estos resultados y no en la verdad absoluta de este resultado congruente de 20 más 20. ¿Qué tipo de ingenieros tendríamos? ¿Se dan cuenta? Y asimismo, ¿qué tipo de cristianos tenemos en la iglesia cuando ellos tienen una doctrina enferma? Ese es el tema. Ahora,
pudiese ser relativo y posible porque cualquier otro resultado, como el resultado que le mostré ahí, sería no real, como este resultado no es real. Entonces, lo absoluto sí es real y lo absoluto sí existe. ¿Y a qué los quiero llevar? Los quería llevar a que tenemos un Padre y un Dios que es absoluto, no es relativo. Ahora, fíjense que cuando el hombre asume vivir bajo el relativismo, ¿qué es lo que quiere pensar él? Que es plausible y que es posible, y lo hace a conveniencia. Ese pensamiento filosófico lo hace a conveniencia. ¿Por qué? ¿Qué quiere evitar esa persona? Quiere evitar al Dios moral que la iglesia conoce o debiera conocer. Así que, si crees en lo absoluto, deberías aplicar la moral de Dios a tu vida. Y ese es el enfoque que los cristianos debemos tener. Debemos ser absolutistas en cuanto a la verdad de Dios y la moral de Dios aplicarla a nuestra vida. Recordemos que la moral se perdió en Edén. La moral de hacer las cosas como Dios las hace. El hombre y la mujer perdieron en Edén la moral de Dios. Y esa moral fue trastocada y el resultado lo tenemos a la vista, lo que es hoy en día el mundo. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, esa moral de Dios vuelve a nosotros en cierto sentido. Y es por eso que nosotros podemos hacer las cosas en pos de Dios, pensar en Dios, amar a nuestro hermano, amar la palabra, amar la iglesia, porque esa moral de Dios, en cierto sentido, ha vuelto a nosotros. Así que, en ese aspecto, lo que es absoluto y relativo entran en una total contraposición. Pero el hombre desea hacer lo que sus deseos han determinado hacer, lamentablemente. Entonces prefieren creer en el relativismo, aunque lo relativo niega la realidad verdadera. ¿Y cuál es la realidad verdadera? Dios. Es absoluto. Es como, fíjense que el relativista no siempre es relativista. El relativista tiene que ver con que lo que para mí es bueno, para ti no es tan bueno. Y fíjense, ¿por qué el relativista a veces cae su pensamiento relativista, su filosofía relativista? Porque el relativista, al ver un disco padre, ¿qué va a hacer? Va a detenerse. Para él el disco padre no es relativo. Si fuera relativo, diría, hoy día paso. Pero ¿qué pasaría si no se detiene y llega y pasa? Puede provocar un gran accidente o morir porque se pasó el disco padre. Así que el relativista 100% no existe. En base a ese ejemplo, lo relativo permite que el hombre no tenga una autoridad moral. El pensamiento relativo del hombre hace que Dios trata de tapar el sol con un dedo. Hace a un lado a Dios según él. Porque Dios es poderoso y Dios siempre está presente. Es omnisciente. Es un omnipresente. Pero el hombre, en su ignorancia de Dios, pretende hacer a un lado a Dios. Y sin autoridad moral, nadie puede decir al hombre que es bueno o que es malo, los relativistas. Que es positivo o que es negativo. Porque ellos están en una posición. ¿Esto es bueno para mí o esto es malo para mí? Pero eso es relativismo. Ahora, este punto de vista nos lleva a lo que es, vamos a ver a lo que nos lleva. Todo este pensamiento relativista que se está gestando hoy nos está llevando a una situación en la cual, de partida, ya dejando de lado a Dios, el pensamiento del hombre, dejando de lado a Dios, ya estamos mal partiendo de ese punto. Y todo esto del relativismo nos está llevando a lo que es la conocida, la ética situacional.
ahí. No escribo muy bien, estoy... Bueno, se nota un poquito, espero que se note. Este está más, creo que está más cargadito. Esto nos lleva a lo que es la ética. Estoy haciendo una peor, parece. Ética situacional. Vamos a pasar a explicar lo que es la ética situacional. Bueno, ahí. La ética situacional. Vale. La ética situacional es la creencia de que lo que es bueno o malo es relativo a la situación. Vamos a dar un ejemplo. La ética situacional conduce a una mentalidad y estilo de vida subjetivo, no objetivo, de hacer lo que se sienta bien. Y es lo que hoy en día vemos. Fíjense, en cuanto a este concepto del relativismo, veamos la pedofilia. Si un abusador de niños, estamos hablando de un pedófilo, ¿cierto? Si un abusador de niños, en cuanto a lo que es el relativismo y la ética situacional, si un abusador de niños considera que lo que hace es para él satisfactorio y bueno para él, que obviamente para el niño no lo es, ¿cierto? No teniendo un ser moral en cuanto a lo que hace, al cual rendir cuentas como Dios. Nosotros rendimos cuentas a Dios, pero ellos en su relativismo y en su pensamiento perdido en cuanto a todo lo que ellos piensan, ellos consideran que ser pedófilo, y de hecho en algunos países de Europa se están gestionando leyes para que los pedófilos puedan relacionarse con los niños o casarse con los niños. Si el niño acepta, el pedófilo va a poder unirse prácticamente en matrimonio con ese pedófilo. Ahora, esto para el pedófilo, en su relativismo, es bueno para él. Pero él no considera si es bueno para el niño. Y su percepción, piensa él que lo que hace no es malo. Y eso es relativismo. Y eso es la ética situacional. Para él parecía, aunque la palabra ética, obviamente, es algo que tiene que ver con hacer bien las cosas, pero para él, desde su perspectiva, la ética, en su situación, es buena. Y todos estos pensamientos, lamentablemente, han entrado a la iglesia. Este tipo de pensamiento será un efecto devastador en sociedades e individuos. Esto es posmodernismo, lo que estamos viviendo hoy, el posmodernismo, creando una sociedad que considera todos los valores, todas las creencias, estilos de vida, como lo vemos hoy en día, y afirmaciones de la verdad como igualmente válidos, aunque lo que ellos viven y dicen no tiene ni una relación con la verdad que nos muestra nuestro Padre a través de su Escritura. Entonces, fíjense, y quiero ver un detalle, dice, la Biblia, verdad absoluta. Fíjense, yo sé que todos aquí hemos escuchado de Sócrates y Platón, ¿cierto? Platón antecede a Jesucristo, desde mucho antes que Jesucristo. Fíjense lo que dice Platón. Si hay una verdad, no está en este mundo. Porque si la verdad es absoluto, no puede haber carencia, no puede ser una parte, tiene que ser todo. Y cuando nosotros vamos a Juan 18:36, si usted quiere lo busca, Juan 18:36, Jesús está ante Pilatos. Y Pilato le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? O le pregunta, ¿de dónde es tu reino? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Platón dijo, si hay una verdad, no es de este mundo. El filósofo corrobora las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús, en cuanto a la filosofía de Platón, tienen absoluta congruencia. Platón dice, si hay una verdad absoluta, no es de este mundo. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Y claramente, el reino de nuestro Señor Jesucristo no es de este mundo. Entonces nos encontramos que la verdad de Dios es absoluta. Y en cuanto a lo que es la sana doctrina, nosotros debemos esforzarnos. Porque
en las congregaciones, en las iglesias, prevalezca la sana doctrina. Y la sana doctrina, de la única manera que nosotros podemos hacerla eficiente y adquirirla, es yendo a las Escrituras. Y dejando todo pensamiento de hombre fuera de lo que realmente nos debe mover en las iglesias, que es seguir el patrón bíblico para tener una sana doctrina. Antes de empezar, yo decía que quizá lo que vamos a hablar a continuación va a trastocar algún sentido en nosotros, va a trastocar algún pensamiento que creíamos que era lógico dentro de las Escrituras, pero que mayormente son cuestiones que los hombres en sus pensamientos han llevado a las iglesias y han enfermado la doctrina. Pero debe ser sana. La sana doctrina impulsa al pueblo de Dios al crecimiento, conocimiento y madurez, ya que están edificando sus vidas sobre la base fundamental de la palabra de Dios, correctamente enseñada y aplicada. Son impulsadas o impulsados y dotados para vivir en fe y protegidos contra la falsa enseñanza. Segunda de Timoteo, vamos a Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Este es un texto muy conocido. (3, 16, 17) dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que esto tiene dos enfoques. Que todos los que estamos en la iglesia debemos estarnos preparando para la obra de Dios. ¿Cuál es esa preparación? Las Escrituras. Conocer las Escrituras. El otro enfoque que tiene este texto, quiero llevarlo a que analicemos la palabra acá cuando dice corregir, redarguir, para corregir, y eso tiene relación cuando nosotros estudiamos las Escrituras y observamos que se está introduciendo algo que va a enfermar la sana doctrina. Nosotros debemos inmediatamente corregir. Inmediatamente tenemos que corregir. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Fíjense, un papel muy importante de lo que vamos a leer acá, de aquel que tiene que estar atento a que la doctrina no se enferme. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, punto y coma, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, ellos no conocían la verdad. Pero él, en este caso el obispo, el pastor, el anciano, debe esmerarse en hablarle la verdad, por si acaso Dios les concede el arrepentimiento y pueden conocer la verdad. Y escapen, el versículo 26, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Una de las falsas enseñanzas es acerca que hay apóstoles hoy en día. Se dice apóstol tanto, apóstol aquí, apóstol allá, ¿cierto? Y creo yo de que eso es una contaminación de la sana doctrina, porque los apóstoles no existen hoy en día. Y vamos a dar base bíblica porque no existen. Efesios 4:11. Si vamos al libro de Efesios 4, 11 al 14, vamos a ver que Pablo está diciendo que Dios, o nuestro Señor Jesucristo, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, la Biblia nos habla con respecto a estos temas y que debemos tener cuidado. Pero en cuanto a lo que nos dice este texto, que constituyó apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, de aquí de estos 5 ministerios, hay uno que cesó. Y claramente es el ministerio de los apóstoles. Primera de Corintios, vamos a ver un aspecto importante de las palabras de nuestro apóstol Pablo. Primera de Corintios 15, versículos 5 hasta el 8, vamos a leer. 5:8. El apóstol Pablo nos dice que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea que murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ojo que aquí este versículo, el 5, nos dice que apareció a Cefas y después a los 12. 12 apóstoles, ¿cierto? Y después el versículo 7 dice, apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Pareciera que hubiera más apóstoles. Pero no, aquí nos está mostrando un orden no cronológico. Nos está hablando de apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Dice que apareció a Cefas y después a los 12, y después en otro día, después apareció a Jacobo y a todos los apóstoles. Nos está mostrando 2 momentos en que Jesús apareció a Cefas, Pedro, y después a Jacobo y a los apóstoles. No nos está diciendo que hay 2 apóstoles y más apóstoles. No nos está diciendo eso. Cuando nosotros estudiamos esto nos damos cuenta que Jesús apareció en 2 tiempos distintos, a Cefas y los apóstoles, y después a Jacobo y a todos los apóstoles. Porque algunos dicen, sacan de aquí, ¿ven que hay más apóstoles? No, son 2 tiempos en que Jesús apareció diferente, Cefas, apóstoles, y Jacobo y los demás apóstoles. Y acá, en el versículo 8 nos habla nuestro apóstol Pablo, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y menciona la palabra al último. ¿Qué quiere decir eso? Que después de los 12, pero también nos quiere decir esto de que es el último apóstol. No hay más apóstoles. 1 Corintios 15, del 5 al 8. Si vamos a Mateo, para que comprendamos bien este tema, Mateo 10, del 7 al 8. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Si vemos el encabezado un poquito más arriba, dice misión de los 12, de los 12 apóstoles, ¿cierto? Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Esto es lo que Jesús encomendó a los 12 apóstoles, incluyendo Judas. Judas echó fuera demonios, sanó enfermos, ¿sí o no? Es un extra. Jesús encomienda a los 12, entonces Judas tuvo que haberlo hecho, ¿cierto? Sí. Judas sí sanó, Judas sí echó fuera demonios. Increíble. Es que Dios usa a quien quiere. Dios usa hasta el diablo. Así es, Señor. Y usó a Judas, aunque después le iba a traicionar. Pero aquí no importa el personaje,
sino que importa quién encomienda al personaje. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí nos habla de los apóstoles, los 12. Si vamos a Lucas 10, para que entendamos, fijémonos en el versículo 8. Fíjense que quiero destacar esto. Les dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Ahora vamos a Lucas 10. Aquí comprendamos algo que es muy importante comprender, porque muchas falsas doctrinas se han introducido por esto mismo. Lucas 10. Aquí nos muestra la misión de los 70. La misión de los 70, y estos no eran apóstoles, eran discípulos de Cristo. Le dice, voy a leerlo, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, que no son apóstoles, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba a ir. O sea, los manda adelante porque después él va a ir a esas ciudades, nuestro Señor Jesucristo. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde estéis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Este texto es sacado fuera de contexto muchas veces. Ojo, el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Os pongan delante. ¿Dónde queda eso de que el obrero es digno de su salario? Le está diciendo lo que le pongan delante. Si es pan con agua, eso es tu paga. Pero otros quieren millones. Pero bueno. 9 dice: y sanad, fíjense, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuál es la comparación que quiero hacer? A estos 70 le encomendó nuestro Señor Jesucristo sanar enfermos. A los apóstoles le dijo: sanen enfermos, expulsen demonios, limpien a los leprosos, resuciten muertos. Hay una tremenda diferencia. Jesucristo encomendó a los apóstoles y le dio el poder de resucitar muertos. Hoy en día, ¿quién resucita muertos? Es más, hay un texto sacado fuera de contexto que dice Jesús que cosas mayores que estas haremos en el nombre de Jesús. Y muchos asumen que esas cosas mayores serían que hacer cosas mucho más poderosas que Jesús. O sea que tendríamos un poder mayor que Jesús. Pero nadie puede ser mayor en poder que Dios. Jesús era Dios. ¿Qué nos está diciendo ese texto entonces? Cosas mayores se está refiriendo. Ustedes van a ir a más naciones, más personas que ustedes van a entregar el evangelio, a los cuales sanarán, resucitarán muertos, limpiarán leprosos. Nos está diciendo ese texto que van a tener más trabajo. No que van a tener más poder que el mismo Dios, que nuestro Señor Jesucristo. Es otro texto que lamentablemente se ha interpretado mal. ¿Se entiende ahora? Cosas mayores que estas harás en mi nombre implica que van a tener mucho más trabajo, pero nunca más poder que Jesucristo. ¿Por qué? Es fácil verificarlo. ¿Por qué? Si Jesucristo resucita a Lázaro de 4 días, muéstreme en la Biblia o en la historia quien haya resucitado a un muerto de 5 días. Y eso sería una obra mayor que Jesucristo. ¿Quién habría resucitado a un muerto de 5 días? O de 4, ya para no ser tan... Nadie. Los muertos que resucitaron los apóstoles era del mismo día, de un día, pero jamás de 3 días. Ese milagro solamente lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y la otra vez estudiamos, no sé si estudian recientemente, con respecto a qué significa eso en el contexto judío. Un muerto de 4 días. Hay un video que tenemos en todo caso que nos habla de eso, si lo quieren ver. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo a los 12 los envía con poder y le da, podríamos decir,
una especialidad, que ellos podían resucitar muertos. Pero los 70 no resucitaban muertos. Y vemos un poquito más abajo, en este texto de Lucas 10, en el versículo 17, Lucas 10, dice el regreso de los 70. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No le dice que limpiaron el leproso, no le dice que resucitaron muertos, no. Aún los demonios se nos sujetan. Y eso en el contexto judío, cuando ellos dicen que los demonios se nos sujetan, estaba hablando de que ellos, por el poder de Jesucristo, sanaban. Porque en el contexto judío, cuando alguien estaba enfermo, se decía que tenía un demonio. Entonces los 70 dice, aún los demonios se nos sujetan. ¿Qué nos muestra eso? Que ellos solamente se les dio el poder para sanar. Pero los apóstoles para resucitar muertos. Tenían un poder mayor. Ahora, de los apóstoles de hoy en día, ¿qué hay? ¿Quién hace eso? Ninguno. No son apóstoles. Pero veamos algo más para que veamos si son realmente apóstoles o no. Hay requisitos para los apóstoles, que los cumplieron tanto los 12, Matías, que después estuvo en el lugar de Jesús, y también el apóstol Pablo. Requisitos de un verdadero apóstol de Jesús. Primer requisito, haber estado con Jesús durante los 3 años de ministerio. ¿Los apóstoles de hoy día estuvieron esos 3 años de ministerio con Jesús? No, no son apóstoles. Requisito 2, haberse sido testigo de sus milagros. Y aquí algunos apóstoles se defienden. ¿Sí? ¿Fuimos testigos de los milagros de Jesús? Aquí en la iglesia hay gente que ha sanado. ¿Son los milagros de Jesús? No, para. El requisito dice haberse sido testigo de los milagros de Jesús. No los milagros que acontecen hoy en día, que Dios por poder, de pura benevolencia, de bondad, puede sanar a alguien. Sino que haber sido testigo cuando Jesús sanaba. ¿Los apóstoles de hoy estuvieron en eso? ¿Pueden decir si estuvimos? Tampoco. Requisito 3. Haber sido testigo de su cruz y resurrección. Menos. ¿Qué apóstol de hoy día puede decir, yo estuve ahí? Imposible. Ahora, algunos dicen, Pablo no estuvo durante 3 años del ministerio de Jesús. Pablo no fue testigo de sus milagros, así que viera los milagros. Y Pablo no fue testigo de la cruz y resurrección de Cristo. Y bueno, démosle esa posibilidad, a lo mejor tiene razón. Pero la historia nos registra que posiblemente el apóstol Pablo estuvo entre la multitud cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo, no como los apóstoles, pero sí cuando él iba camino a Damasco y Jesús se le aparece con un destello de luz que lo ciega, y Pablo lo único que puede decir, ¿qué quieres que haga, Señor? Y en ese tiempo, curioso, decirle Señor a alguien implica que tú te autopercibías siervo de ese Señor. Entonces, en el caso de Pablo, Jesús mismo se presenta a él camino a Damasco. Ahí cumple un requisito. El segundo requisito que cumple Pablo fue instruido durante los 3 años que él fue al desierto de Arabia. Pablo estuvo 3 años en el desierto de Arabia y nos dice que fue instruido por el mismo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que los apóstoles fueron instruidos durante esos 3 años y Pablo nos dice, 3 años estuve en Arabia siendo instruido por el Espíritu de Jesucristo. Y no nos podemos quedar tan solo con las palabras. Vamos a un texto que nos dice claramente que el apóstol Pablo fue instruido por el mismo Señor Jesucristo. Gálatas 1, del 11 al 12. El ministerio de Pablo dice el encabezado y dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, o sea, no es algo que yo me lo inventé,
Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y ahí Pablo cumple uno de los requisitos, que fue instruido por el mismo Señor Jesucristo. O sea, es un apóstol verdadero. Y los apóstoles que tenemos hoy, podríamos decir que si no tienen estos requisitos, son apóstoles falsos. Ahora, debemos ser solo escritura. Y hemos mostrado por las escrituras que el último apóstol fue el apóstol Pablo. No hay más apóstoles. Ese ministerio cesó. Sí, continúa el de evangelista, pastor y maestro, y profeta, no como los del Antiguo Testamento, sino profeta por ser un ejemplo. Yo estoy haciendo oficio de profeta hoy en día. ¿Cuál es el oficio de profeta? Que estoy hablando por medio de las escrituras. Pero la profecía futurística, de eso que iba a acontecer, discúlpame, eso no. Porque si la profecía que yo pudiese decir no coincide con las escrituras, tengo que dar gracias que no estoy en los tiempos de Moisés. Porque ¿qué le hacían a los falsos profetas? Los mataban. Pero yo soy profeta en el sentido de que estoy hablando de las escrituras en este púlpito. Pero no futurista. Ahora el profeta que se dice profeta y dice iba a acontecer esto, tendría que decir, dar muchos detalles para realmente poder darnos cuenta de que lo que él dijo realmente provenía de Dios. Mayormente no dan mayores detalles. Dicen, por ser un profeta que dijo, y va a haber un terremoto en Chile, el año, bueno, no dijo año, solamente dijo, va a haber un terremoto en Chile. Es como decir, y va a caer agua en la piscina, o va a caer agua al mar. El mar tiene agua, hombre. Chile es un país sísmico. ¿Cuál es la novedad? Es como Japón va a haber un terremoto. ¿Es sísmico? Lo más probable es que sí ocurra. Entonces la profecía verdadera de Dios es con tiempos y tiene todo lo que dice la profecía es exacto. Si no hay exactitud en lo que se está diciendo, no es de Dios. No proviene de Dios. Ahora lo que yo estoy diciendo tiene exactitud porque lo que estoy yo diciendo está en las escrituras. Y ese es el oficio de profeta, pero no profeta futurista. Entonces, el oficio de apóstol cesó. El oficio de profeta como en el Antiguo Testamento, e incluso como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Agabo dijo que es el dueño de este cinturón y que va a padecer mucho, haciendo alusión a Pablo, eso cesaron. No hay oficio de profeta hoy en día. En ese sentido. Ahora quiero que tengamos, les voy a pedir, que tengamos consideración del tema que estamos tratando, porque nos debemos esforzar de que la realidad que cada cual tenga, lo único que mayormente surja sea la sana doctrina. Y lamentablemente hay cosas que se dicen y cosas que se creen que están en pos de una doctrina enferma y no sana doctrina. Así que les pido, yo voy a ser muy respetuoso en decirlo, pero les pido que tengan consideración y que se enfoquen en que lo que estoy diciendo proviene de las escrituras y que pudiesen de alguna manera enfocarse en querer lo que nuestro Señor desea o quiere o nos mandata a hacer. Que nosotros, todo lo que nosotros hablemos y toda la norma y conducta de la vida de cada cristiano provenga de las escrituras y que nosotros debemos ser obedientes a las escrituras. El pastorado es para varones. Primera de Timoteo, capítulo 3, nos muestra todos los requisitos para el pastorado. Así que el oficio de la esposa del pastor o del obispo es ser la esposa del pastor. Si enseñamos que la mujer del pastor es pastora, ya no estamos enseñando sana doctrina. Tenemos una doctrina que se está enfermando. Una iglesia de sana doctrina
debe estar apegada a la ortodoxia cristiana protestante. Y fíjese que esta palabra, aunque suena muy rimbombante y muy extraña, tiene real sentido, porque la palabra ortodoxia es una palabra etimológicamente compuesta, es una palabra compuesta de dos raíces que provienen del griego. La palabra ortodoxia, lo voy a poner acá, ortodoxia, se desprende primero de la palabra orto, con H, y doxa. Es una palabra compuesta. Esta palabra está compuesta por dos tipos de palabras. Lo que es la ortodoxia. Ahora la palabra orto es algo, bueno, el sentido real que tiene es algo correcto o recto. Esa es la palabra con H. Y doxa, vamos a poner por acá, tiene que ver con una opinión o creencia. Ahí está la palabra ortodoxia. Uy, mi señor está la pico. Ortodoxia. Entonces nosotros los cristianos debemos estar pegados a lo que es la ortodoxia cristiana. ¿Por qué? Esta palabra compuesta de dos palabras nos está diciendo que debe ser correcto o recto, y doxa o doxo es la palabra opinión o creencia. Fíjense, la creencia es de lo correcto o de lo recto, y la opinión en base a lo correcto o lo recto. Así de simple. Entonces, ortodoxo es aquel que cumple normas generalizadas o que sigue fielmente o está conforme con los principios de una doctrina, en este caso la doctrina bíblica. Entonces, si queremos ser fieles a las Escrituras y deseamos transmitir la verdad de las Escrituras, ¿qué debemos decir en cuanto a este supuesto oficio en la iglesia? Y me estoy refiriendo al oficio del pastor. Primera de Timoteo 3:2. Primera de Timoteo 3:2. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ese es lo que yo quiero decirles. Marido de una sola mujer, después dice sobrio, prudente, bueno. Pero es marido de una sola mujer. Fíjense que dice, el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Dice, obispo sea irreprensible, marido de una sola obispa. No dice eso. Obispo, marido de una sola mujer. ¿Qué nos quiere decir? Si nosotros queremos ser sana doctrina y queremos hacer caso a las Escrituras, debemos, hoy en día el feminismo se ha disparado. Fíjense, que el feminismo quiere echar abajo el machismo. ¿Pero de qué manera quiere echarlo abajo? Poniéndose a la altura del machismo. O sea, no es algo que el machismo baje para poder tener una relación más donde no haya el machismo que siempre lamentablemente se ha conocido, ¿cierto? Pero fíjese que el feminismo, ¿qué quiere? Tomar el lugar del machismo. O sea, es más de lo mismo.
Porque si teníamos el machismo acá y resulta que después lo bajamos y subimos el feminismo, es lo mismo. Es pecado igual ante Dios. Es una enfermedad por otra enfermedad. Cuando esa enfermedad debiera recibir un remedio. Pero están cambiando una enfermedad por otra enfermedad. Y en base a eso, lamentablemente, todo este tipo de ideología se ha introducido en las iglesias. Tito 2, vamos a Tito. Tito 2, del 1 al 3. Fíjense. Voy a hablar, a ver, lo que les voy a decir ocurrió más o menos hace unos 3 años atrás. Tito 2, del 1 al 3, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Versículo 3: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Entonces aquí tenemos en el versículo 2 la palabra ancianos. Y en el versículo 3 tenemos la palabra anciana. Según una pastora que yo le consulté un algo, yo le dije: ¿dónde muéstrame usted la Biblia donde está el oficio que la mujer puede ser pastor? Me dijo: bien, vamos a Tito, me dijo, 2, 3, me dijo. Mira, me dijo, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Incluso con requisito, me dijo. Me dijo, ancianas es equivalente a anciano. Y el anciano en la iglesia es equivalente a obispo y pastor. Pero ella, como decía un personaje, no contaba con mi astucia, que yo soy un hombre que me gusta la información. Yo le dije: disculpe, pastora, pero yo creo que usted está entendiendo mal este texto. ¿Por qué? Porque fíjese que usted leyó la Reina Valera, ¿cierto? 60. Sí. Yo le voy a leer la Reina Valera, pero la de 1909. Fíjese. La palabra ancianas, la Reina Valera 1909 dice: las mujeres viejas. Eso dice la 1909. Las mujeres más viejas, o las mujeres viejas, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo le dije: jaque mate. Yo le dije: nunca la palabra anciana de Tito sea el equivalente al anciano como pastor o obispo. Jamás. No tengo ni siquiera que ir al original. La Reina Valera 1909 la refuta. Siempre. Si nosotros queremos ser sana doctrina, debemos sacar todas esas enfermedades que han entrado a la iglesia. Si decimos que somos hijos de Dios y queremos obedecer la palabra de Dios, dejemos esas enfermedades. Tenemos que esforzarnos a hacerlo. Fíjense lo que ocurre cuando todo lo que es feminismo y todo lo que se ha gestado hoy, y cuando tenemos, según la mala teología, el pastorado femenino en la iglesia. Fíjese lo que, a causa de qué ocurrió. Vamos a Génesis 3:16. Génesis 3:16 nos dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Sabemos que cayó Adán y Eva, ¿cierto? Y esto es lo que la mujer recibe como maldición de haber pecado. Dice: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Enseñoreará de ti. ¿Qué significa esto? Lucha de poderes. La mujer va a querer tomar el lugar del hombre, y el hombre no se va a dejar.
La mujer se verá tentada a tomar el lugar del varón. Y eso es lo que está sucediendo en muchas iglesias. Lamentablemente. Que se están levantando mujeres, ni siquiera con el esposo. Mujeres solas, yo soy pastora. Y la Biblia la refuta, pero ella es pastora. El Señor me dijo, o el Señor me mostró, qué sé yo, todo lo que se inventan para poder ellos hacer lo que en su pensamiento quieren y desean hacer. Pero la Escritura lo refuta. Y nosotros debemos ser solo la Escritura, y debemos, para tener una sana doctrina, tenemos que abocarnos a las Escrituras. No hay otra manera. Quien diga, no me importa la Escritura, ¿qué está mostrando? ¿Quién no es cristiano? ¿Quién no ama a Dios? ¿Quién no ama a la iglesia? ¿Quién no ama al hermano? La palabra nos dice que, Pablo nos dice que debemos con amor amar a los demás. Pero fíjese que el amor sin la verdad es como la nada. Las Escrituras me muestran claramente que es primero la verdad, después el amor. Nunca el amor y después la verdad. ¿Sabe por qué? Porque existe un movimiento, que no voy a decir el nombre, no lo puedo decir. Existe un movimiento que se basa en que Dios es amor. Y si nosotros no amamos, estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Se entiende, cierto? Ellos dicen que se aman. Y dicen, Dios es amor. Y nosotros no amamos, entonces todavía es lo que estamos haciendo. Y levantan iglesias en pos del amor. Pero ¿qué es primero? ¿El amor o la verdad? La verdad. Entonces Génesis 3:16 nos muestra una lucha de poderes. Y fíjese que Génesis 4:7 nos muestra cuando Dios habla con Caín. Y la idea es la misma. Dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, dijo, el pecado, el deseo está ahí, pero tú debes de dominarlo. ¿Pero qué hizo Caín? El pecado lo dominó a él y mató a su hermano Abel. Es parecido a lo que Dios le dice en Génesis 3:16 a la mujer. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Lucha de poderes. Y sabemos que cuando la mujer toma el lugar del hombre, y lo vemos hoy, sobre todo, bueno, a través de todo el tiempo ha sucedido, pero hoy lo vemos como un poquito más por todo lo que es la avalancha de información que tenemos en las redes sociales, vemos el desastre que hay en la familia. Producto de que, ya sea que el hombre no toma su lugar y la mujer por fuerza lo tiene que tomar, o ya sea que la mujer dice, no, yo te domino y toma el lugar del hombre, y la familia, ¿en qué se convierte? No hay una autoridad paterna, no hay una imagen paterna, y tenemos lo que tenemos hoy. Tenemos mujeres abusadas, mujeres que viven reprimidas, y ¿qué tenemos hoy? No lo puedo decir, pero se lo imaginan, ¿cierto? Efesios 4:14, este texto parece que, bueno, nos dice que para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y estos hombres en las iglesias abundan. ¿Por qué? Porque la iglesia, para tener un funcionamiento en la iglesia, nosotros debemos ir a los requisitos. Que el mismo capítulo 3 de Timoteo, 1 Timoteo nos muestra, un poquito más abajo nos muestra acerca de los diáconos. Y deben haber, para tomar esos lugares, hay requisitos que debemos que cumplir. Y también el pastor. Hay requisitos que tienen que cumplir. Ahora, ¿por qué no somos, yo quiero hacer, y estamos hablando de sana doctrina, ¿cierto? Entonces podríamos hacer una pregunta. ¿Por qué no somos católicos? Católicos romanos me refiero. Hace algún tiempo, el vicario de Cristo, se hace llamar el vicario de Cristo,
O sea, vicario significa representante. El vicario de Cristo, o representante de Cristo, que es el Papa, abogó, fíjese, abogó por una ley de convivencia civil. ¿Qué significa eso, la ley de convivencia civil? Significa que es tanto para matrimonios heterosexuales, que es entre un hombre y una mujer, y también para otro tipo, que no lo puedo decir. Ustedes me entienden, ¿cierto? Sí. Entonces, fíjese, si el vicario, el representante de Cristo, que debiera manifestar la verdad, la sana doctrina, enfocarse en ayudar a los pobres, las viudas, a los huérfanos, no, él se preocupa de estas cosas. ¿Qué tal si abogo por la ley de convivencia civil a nivel mundial? Donde no tan solo un hombre y mujer se unan, sino que de lo otro también. Pero fíjese que cuando Dios crea al hombre y la mujer, lo hace con un propósito: que después haya descendencia. Pero el representante de Jesucristo en la tierra, cuando aboga por esta ley de convivencia civil, ¿qué está haciendo? Génesis 1:28. Estamos hablando de sana doctrina. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. O sea, el hombre y la mujer, fructificad y multiplicaos, o sea, que haya descendencia. Pero el vicario de Cristo se le ocurrió abogar por una ley de convivencia civil, donde se van a unir personas que no pueden multiplicarse. Totalmente contradictorio de las Escrituras. Esa es una doctrina enferma. No es sana doctrina. Y este mandato está en contraposición de lo que el máximo referente de la Iglesia Católica dice, que es lo que le acabo de decir. La teología de la Iglesia Católica Romana nos habla de la infalibilidad papal, que constituye un dogma desde 1870 que preserva al Papa de cometer un error. O sea, la infalibilidad papal se supone que no comete errores. Pero ¿qué acabamos de ver? Hay un error garrafal y muy claro, y está en contraposición de la palabra de Dios. Y un error cuando promulga una enseñanza dogmática, o sea, algo que se debe creer, en temas de fe y moral. O sea, no tan solo con la fe, sino que moral también, según el vicario de Cristo. O una declaración que los católicos le denominan, una declaración que los católicos denominan, o que el Papa denomina derechamente, porque él manda más, y lo que él dice es lo que se hace, en cuanto a la Iglesia Católica Romana, una declaración que es conocida como cuando el Papa se pronuncia para decir algo dogmático que todos los católicos deben obedecer, cuando promulga algo, ellos lo mencionan así. Ex cátedra. Cuando el Papa dice eso, está diciendo: esto es algo que yo determiné hacer, previo obviamente le dice a los obispos, pero los obispos no cuentan para el Papa, ¿sí? Es solamente un trámite. Al final es hacer lo que el Papa dice. Porque si fuera así, hay muchos obispos que se oponen a lo que dijo acerca de la cuestión civil que mencionó. Pero vemos claramente que él aboga por eso, y aunque hay contraposición de muchos obispos, se hace igual. ¿Por qué? Porque el Papa es el vicario de Cristo y él hace lo que quiere. O sea, él es el Dios de los católicos. Y cuando menciona eso es porque está promulgando algo que él decidió hacer. Es cátedra, se considera una verdad de fe y ninguna discusión se permite dentro de la Iglesia Católica y se debe obedecer incondicionalmente. Eso. Imaginen todo el poder puesto en un hombre. Por eso que eso no debe pasar en la Iglesia evangélica.
Vamos a hablar del gobierno de la iglesia más adelante y vamos a ver todo cómo debe ser el gobierno de la iglesia. Pero nunca se debe depositar todo el poder en un hombre. Porque si ese hombre se vuelve loco, ¿qué va a pasar? En cambio, ¿cuántos ancianos el ministerio de John MacArthur? Si no me equivoco, 150 ancianos creo que son. Más o menos, sí, me puedo equivocar, pero más o menos va por ahí. 150 ancianos. Donde ellos se reúnen y ven y analizan todo lo que implica la iglesia de John MacArthur. Entonces, si por algún motivo MacArthur se volviera loco y quisiera dictar una ex cátedra por sí solo, no tomando en cuenta a los demás, no puede, porque los demás deben estar de acuerdo. Es la única manera de sacar a los locos de la iglesia. Es la única manera. Por eso es que hay locos que... Y que, bueno, de más está eso. Ahora fíjense que yo no soy muy bueno para el dibujo, pero voy a tratar de hacer un dibujito acá que... permiso, vamos a parar. Voy a hacer un dibujito, a ver si me acuerdo. Bueno, sí, creo que me acuerdo. Fíjense que esto es algo así, sí. Llevo unos dibujitos por aquí, por acá. Acá llevo una crucecita. Y esto representa las escrituras, la Biblia. ¿Ya? Ahí, por ahí más o menos. Ojalá que en la escritura. Y hay una especie de, ¿cómo se llamaba? Una estola, ¿cierto? Estola. Una especie de bufanda, para que usted, una especie de bufanda que cae por aquí, tiene los flequitos por acá, por ahí. Una especie de bufanda, bueno. La cuestión es que este tipo de gorro que está sobre la Biblia, sobre las escrituras, esto es lo que han usado los papas. Es un sombrero, un gorro. Y esto está hecho de oro y plata. Y fíjense que esto se llama, a esto se le denomina, este gorrito, ¿dónde lo pongo? Acá. La tiara papal. Y cuando ellos depositan la tiara papal sobre las escrituras, dicen, lo que diga el Papa es infalible. ¿Qué significa infalible? Que no se equivoca. Aunque acabamos de decir que claramente está equivocado. La tiara papal coloca sobre la Biblia, que de oro y plata es un sombrero, una especie de sombrero, es una ilustración alegórica de la infalibilidad papal. Este dibujo, que lo pueden encontrar en internet, si ponen la tiara papal, fue hecha por Lucas Caspar Businger en 1881, que representa este tipo de sombrero del Papa. Es una triple corona que representa al pastor supremo, al maestro supremo, y aquí no tengo de poder, sumo sacerdote. Supuestamente, cuando Jesús muere en la cruz, los sumos sacerdotes ya no tienen noción, no debieron por qué continuar, ¿cierto? Porque si Jesús muere en la cruz y ya la ley no es algo que los hombres deban cumplir, o sea, los sumos sacerdotes quedaron sin trabajo. Pero el Papa se hace llamar a un sumo sacerdote. Aunque la palabra nos dice que tenemos un solo sumo sacerdote entre Dios y los hombres, un representante legal, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que esto, que los católicos igual tienen su parte buena, podríamos decir, entre comillas. Fíjense que esto se dejó de usar tras el Concilio Vaticano II en 1963. Pablo VI renunció a la tiara papal, depositándola sobre el altar a los pies de la imagen de San Pedro, y la subastaron. Y todo el dinero que recibieron de esto, adivinen lo que hicieron. Se lo dieron a los pobres. Cosa que yo no creo, pero... No, cosa que yo no lo creo. Pero bueno, según lo que ellos dicen. Y como lo que ellos dicen es ex cátedra,
dogma que yo debo creer incondicionalmente, tengo que creer. No, yo no soy católico. Menos mal. Entonces si hay un hombre, sobre todo los hombres de la Iglesia Católica Romana, y cada dogma, por más desatinado como lo que vimos anteriormente, que sea, deben obedecerlo, claramente han dejado las escrituras de lado, otorgando más poder a un hombre que a la palabra de Dios. Por eso no soy católico, porque considero que su doctrina no es sana. Y para terminar, tan aburrido, la fuente de norma y verdad para toda la creación es Dios y las escrituras. Romanos 3:4, para terminar, fíjense, y vamos a las preguntas y respuestas, si es que las hay. Fíjense, Romanos 3:4 nos dice algo muy cierto. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo todo hombre mentiroso. Y con eso concluyo el estudio de la sana doctrina. Había más material, pero no me puedo extender más tiempo. Me gustaría hacer una parte 2, pero creo que en cierto modo fue bien menudito porque le integramos lo que la sana doctrina, los textos que nos ayudan a comprender el tema de las falsas doctrinas que se han introducido en la iglesia y que debemos esforzarnos por sacarlas para ser obedientes a las escrituras y a Dios. Vimos acerca de lo que es el relativismo y lo que es absoluto. Dios es absoluto, su verdad es absoluta. El relativismo tiene que ver con el pensamiento filosófico, humanista y psicológico, de la psicología del hombre. Así que no tiene un fundamento bíblico, escritural. Así que bueno, vimos algo con esos aspectos. Vamos a orar y vamos a la pregunta y respuesta, si hay alguna duda. Y les pido que sean preguntas para yo dar respuesta. ¿Ya? Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por poder comprender aún más acerca de lo que tú nos has dicho mediante las escrituras, Señor. Te damos gracias. Creemos que fielmente que tú fuiste la piedra angular, que después edificaron sobre esa piedra angular los apóstoles, que fueron los que ya mencionamos, Señor. No hay más apóstoles. Y sobre el fundamento de los apóstoles, nosotros a través de la historia hemos edificado y seguimos edificando para que se conozca la verdad y tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a liberarnos de la enfermedad que enferma, valga la redundancia, que enferma la sana doctrina, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a ser fiel a tu palabra, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, a erradicar las enfermedades, Señor, que tratan de adentrarse a las iglesias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser bíblicos, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra siempre por delante como lámpara a nuestros pies, Señor. Ilumina nuestro caminar, Señor. Ayúdanos, Señor, a erradicar el relativismo. Ayúdanos, Señor, a erradicar el feminismo. Ayúdanos, Señor, a erradicar el machismo. Ayúdanos, Señor, a erradicar el pecado del hombre, Señor. Que lo único que hace es dañar tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a adquirir más conocimiento para poder guiarnos por tu palabra, Señor. Te amamos, Señor, y queremos obedecerte. Hombres y mujeres de tu iglesia queremos obedecerte, Señor. Y no vamos a llamar lo que no debemos llamar, Señor. Y vamos a llamar lo que sí debemos llamar, Señor. Te amamos, Señor. Y queremos hacer tu obra y te damos muchas gracias por habernos dado gracia, misericordia y por habernos salvado, Señor, de la destrucción, de la muerte y de la separación que hubiéramos tenido de estar sin ti, Señor, por causa del pecado y la muerte, Señor. Te damos muchas gracias y agradecemos, Señor, a nuestros hermanos que han estado con nosotros y a aquellos que van a ver este video, Señor, que puedan edificarse, Señor, que puedan comprender aún más, Señor, y que puedan ver que las sanas escrituras, Señor, nos llevan a una mejor comprensión de la palabra de Dios y podemos caminar por sendas derechas, Señor, para no hallar tropiezo ni desviarnos del camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida, lo dices en tus palabras, y eso es lo que creemos.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 En Tito 2:3, cuando no sé si lo puede leer. Tito 2:3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Eso sería válido para ejercer el pastorado de mujer si dijera mujer de un solo hombre. Claro, ¿Sería válido? puede ser a la inversa, mujer de un solo hombre. En cuanto a eso, pero no lo dice, y como les dije que la Reina Valera 1909 lo deja mucho más claro. No tenemos necesidad de ir al original, lo deja muy claro la Reina Valera 1909, que son mujeres viejas. Así le dice a mujeres, las mujeres más viejas que sepan enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a su marido y todo lo que implica el mandato. Segunda de Timoteo 24. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, cuando dice que el que citó, no me acuerdo. Segunda de Timoteo 2:24. Sí, 2:24. Me falta el 2. Bueno, No hay 2:24. Ah, sí, es Filipenses primero, disculpa. es segunda de Timoteo, ¿cierto? Sí. De Timoteo. 2:21. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre... Bueno, hasta Es que me llamó la atención porque dice sufrido. A ver, otra vez tengo que sufrir más. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Bueno, aquí lo que yo puedo interpretar en cuanto a la palabra sufrido implica que él se niega a sí mismo para poder ejercer todo esto. La palabra sufrido tiene esa connotación de que no eres tú primero, aunque eres el obispo, el anciano, el pastor, no eres tú primero, sino que son los demás primeros que tú. A eso adhiere la palabra sufrir. El ejemplo de Cristo. En Filipenses también se ve esa palabra sufrido. Pablo dice que se había enfermado su colaborador, Papa, Pafrodito. y Dios tuvo misericordia que no añada más sufrimiento a su sufrimiento. O sea, él se echaba la carga de su hermano que estaba orando por él. Sufría por su hermano. Claro. Se sufrió por los demás. Entonces estamos ante una buena interpretación. Nada más que no es católica la interpretación. La última. ¿En qué se apoyan los supuestos apóstoles que se nombran hoy? Es que no tienen nada en que apoyarse en realidad. Bíblicamente no tienen nada en que apoyarse más que el deseo que ellos tienen de estar más arriba que otros, porque acordémonos que lo que ellos gestan como apostolado, se denominan apóstoles, es que ellos son apóstoles de otros pastores. Es un rango mayor. Entonces, como al ser humano le encanta eso de estar en lugares de privilegio, es que ellos idearon esta forma, aunque no cumplen ningún requisito del apostolado. Lamentablemente así. De antes habló acerca de la mistura, y eso se ha visto mucho en las iglesias. Muchas iglesias que son carismáticas han metido estas cosas de Kundalini. Sí. Se ha hecho una especie de... Se llama sincretismo, creo la palabra, ¿no? Se Sincretismo. ha hecho una mezcla de Sí, religión la mezcla. con el paganismo. Y se ha estado aceptando en muchas iglesias. La pregunta es que ¿cómo evidenciar una iglesia cuando no hay sana doctrina? ¿Qué es lo básico? Fíjense, lo básico. Gracias, mi hermano. Esto lo pueden buscar como la tierra papal y pueden encontrar más información. Pero no vayan a catholic.net, porque ahí nos van a voltear. Tienen que ir a base a base protestante, que son más fidedignas,
Entre comillas, apóstol significa enviado, mensajero. Por Sí. eso ellos se atribuyen el apostolado. Enviado. Exacto. Mi hermano me preguntaste, ya, ok, ¿Cómo identificar lo básico? lo básico. Vamos a ver, veamos algo que nos va a dejar de manifiesto si estamos en un lugar correcto o no. Fíjense. Fíjense que la iglesia debe tener 3 marcas. 1, 2, 3. La iglesia verdadera de sana doctrina debe tener 3 marcas. Punto 1. La sola escritura. Que todo lo que salga del púlpito provenga de las escrituras, de la Biblia, obviamente, de las escrituras. La sola escritura. Punto 2. Los sacramentos. Sacramentos, llámese bautismo o la Santa Cena, ¿ya? Bautismo o la Santa Cena. Esos son los sacramentos. Hay iglesias que tienen 3 sacramentos, pero mayormente lo de... Yo me considero adenominacional, pero me siento más cercano a los bautistas. Me siento más cómodo con esa rama del protestantismo. Y el tercer punto, fíjese que este es muy importante y que no sé, y bueno, aquí la gente va a decir,